Los documentales son películas que sirven no solo como un registro de nuestra vida y época, sino también como un espejo de la sociedad. Estos relatos no ficticios cubren casi todos los aspectos de nuestra realidad, desde el momento en que nacemos hasta el día en que morimos. Aunque los documentales buscan reflejar el mundo, a veces el tema hace que los espectadores cuestionen la película y la intención del cineasta. Algunos temas son tan impactantes y perturbadores que la realidad grabada se convierte en una fuente de intenso debate. Considerando estas películas, presentamos los 10 documentales más controvertidos de todos los tiempos. El número 10 es Maya Máxima Culpa, Silencio en la Casa de Dios, por Alex Gibney. Este documental de 2012 de Alex Gibney explora un tema sumamente delicado: la pedofilia en la Iglesia Católica. La película de Gibney narra el abuso de 4 hombres sordos de la escuela St. John's para sordos en Milwaukee, Wisconsin, siguiendo el encubrimiento desde Milwaukee hasta las iglesias de Irlanda y el Vaticano. Terry Cahott, Gary Smith, Pat Quinn y Arthur Badinsky se propusieron exponer al sacerdote que los abusó durante mediados de la década de 1960 en la escuela St. John's para sordos. Cada hombre presentó el primer caso público de protesta contra el abuso sexual clerical, lo que después llevó al escándalo del caso Lawrence Murphy. La película sigue un encubrimiento que va de Wisconsin y las iglesias de Irlanda hasta la oficina más alta del Vaticano a través de su caso. El título de la película proviene de la frase en latín mea maxima culpa, que se traduce como mi culpa más grave. El número 9 es El acto de matar de Josué Oppenheimer. Durante el periodo de un año entre 1965 y 1966 ocurrió un genocidio en Indonesia. Este documental de 2012 profundiza en la historia y las consecuencias de los asesinatos de entre 500,000 y 1,000,000 de personas por fuerzas paramilitares y pandilleros patrocinados por el gobierno. La película trata sobre pandilleros que pasaron del mercado negro a ser uno de los escuadrones de la muerte más poderosos del país. Después de un golpe fallido en 1965, Mohamed Suharto derrocó al primer presidente de Indonesia, Sukarno. Fue en ese momento cuando se formaron los escuadrones de la muerte. Estos grupos ahora se habían convertido en organizaciones poderosas que presumían de tener miembros, incluyendo ministros del gobierno. Al narrar el genocidio, Oppenheimer engaña a los participantes para que representen la masacre nuevamente. Él presentó el documental como una película que elogiaría sus atrocidades y mostraría sus acciones como heroicas. El resultado fue que varias personas involucradas en la masacre recrearon los asesinatos reales. Por esto vemos un relato inquietante de la mentalidad de los asesinos y de lo poco que se valoraba la vida humana en el momento de este genocidio. El número 8 es Noche y Niebla de Alan Resnick. Filmada 10 años tras la Segunda Guerra Mundial, Noche y Niebla aborda los horrores de los campos de concentración nazis. El título de la obra viene de Nachtung Nebel, directiva de Adolf Hitler del 7 de diciembre de 1941 para activistas políticos y ayudantes de la resistencia. Esta directiva llevó a secuestros forzados y desapariciones en todos los territorios ocupados por la Alemania nazi. Resnick combina material filmado en 1945 durante la liberación de los campos con sus propias grabaciones de los sitios abandonados del complejo del campo de concentración de Auschwitz y el campo de exterminio de Majdanek. Al describir las condiciones en ambos lugares, Resnick aborda el sadismo infligido a los prisioneros condenados, incluyendo tortura, los llamados experimentos científicos y médicos, ejecuciones y prostitución. Parte de la película está en blanco y negro y muestra cámaras de gas y cuerpos apilados. Por censura, se eliminaron tomas de cadáveres y se oscureció la imagen de un supuesto oficial francés en el documental, para mitigar cualquier asociación de la participación de Francis con el Holocausto. El número 7 es El puente de Eric Steele. Este documental de 2006 causó controversia cuando se estrenó en el Festival de Cine de Tribeca, y con justa razón. Muestra imágenes reales de suicidios, personas que saltaron a su muerte y cayeron en las aguas heladas del estrecho Golden Gate. Steele y su equipo filmaron el icónico puente Golden Gate de San Francisco de manera continua durante las horas de luz del día, durante todo el 2004, y grabaron 23 de los 24 suicidios conocidos que ocurrieron en el puente ese año. Las imágenes de todas estas muertes son solo el comienzo de la controversia, ya que Steele y su equipo fueron criticados por no intentar prevenir estos suicidios.
Además, Steele mintió a los funcionarios del puente Golden Gate, diciendo que tenía la intención de capturar la poderosa y espectacular intersección de movimiento y naturaleza que ocurre todos los días en el puente Golden Gate. Otra omisión sombría por parte de Steele ocurrió en su interacción con las familias de las víctimas. Entrevistó a familiares y amigos de víctimas de suicidios sin informarles que tenía grabaciones de la muerte de sus seres queridos. Andrew Pulver, crítico de cine del periódico británico The Guardian, dijo que The Bridge podría ser la película más moralmente detestable jamás hecha. El número 6 es Give Me Shelter de David y Albert Mail. Este documental, titulado Give Me Shelter por la canción del álbum Let It Bleed, muestra las últimas semanas de la gira de los Rolling Stones en 1969. Solo sigue los últimos 10 días de su gira y termina en su desastroso concierto gratuito que se llevó a cabo en Altamont. El fallido concierto gratuito en el Autódromo de Altamont, norte de California, es recordado por la violencia, mala organización y la muerte de 4 personas. La muerte de 18 años fue captada por la cámara y se volvió el punto central de la película. Hunter intentó, junto con otros miembros del público, supuestamente abrirse paso a la fuerza hacia el escenario. Como resultado, los ángeles del infierno, que eran la seguridad de la banda, lo golpearon. Hunter entonces sacó un revólver antes de ser golpeado por el ángel del infierno, Alan Pizarro, y fue apuñalado al menos 6 veces, muriendo a causa de sus heridas. El apuñalamiento de Hunter fue captado en video por al menos uno de los muchos camarógrafos que estaban filmando el documental y apareció en el corte final de la obra. Pizarro fue acusado de asesinato y tras un juicio de 17 días fue absuelto por defensa propia. Los hermanos Males han sido criticados por causar indirectamente la violencia, pero el verdadero alcance de si la presencia de la cámara pudo haber influido en el caos en Altamont nunca estará completamente claro. El número 5 es La delgada línea azul de Errol Morris. La delgada línea azul es un documental de 1988 dirigido por Errol Morris sobre la historia de Randall Dale Adams, hombre sentenciado a muerte por un asesinato que no cometió. El caso de Adams se revisó y fue liberado de prisión un año después del estreno de la película. El documental se promocionó como el primer misterio cinematográfico que resolvió un asesinato. Errol Morris, el director, antes fue investigador privado. El documental usa el cine para analizar las pruebas del asesinato en 1976 de Randall Adams, condenado por matar al policía de Dallas, Robert Wood. La película es considerada controvertida por su documental convertido en investigación. Como sospechoso en el caso, David Harris finalmente admite la inocencia de Randall Adams e indirectamente confiesa su propia culpabilidad. La grabación de Morris ayudó a revocar el veredicto y liberar a Adams de su cadena perpetua, originalmente una sentencia de muerte. El título de la película proviene del comentario del fiscal Doug Mulder durante su alegato final, en el que dijo que la policía es la delgada línea azul que separa a la sociedad de la anarquía. El número 4 es Blackfish de Gabriela Cowperthwaite. Blackfish es un documental de 2013 que se centra en la vida de Tilikum, una orca que fue mantenida en SeaWorld Cowper. Wade comenzó también a trabajar en la película después de la muerte del entrenador de Tilikum, Don Brankov, en febrero de 2010, y en respuesta a su afirmación de que la orca había atacado a Branco debido a su elección de peinado, Cowperthwaite afirmó que esa declaración era totalmente inventada y que debía haber algo más en la historia. A través del punto de vista de Tilikum, Cowperthwaite crea una visión perturbadora de las experiencias que viven las orcas cuando están en cautiverio. El documental trata los traumas de capturar orcas, como la captura de Tilikum en 1983 en la costa de Islandia. Se enfoca en la separación de las orcas de sus crías en los parques temáticos y en los errores de confinar a las orcas dentro del mismo recinto. La pieza muestra clips de Tilikum siendo acosado por otras orcas en Sealand del Pacífico, lo que según el cineasta contribuyó a su agresividad. Cowperthwaite también analiza las afirmaciones de SeaWorld sobre que las orcas en cautiverio viven tanto como las libres. 30 años los machos y 50 años las hembras. Una afirmación que en el documental sostiene que es falsa. Varios entrenadores mencionaron que sus declaraciones se distorsionaron para encajar en una agenda sensacionalista sobre incidentes trágicos. SeaWorld 2 emitió un comunicado afirmando que a lo largo del documental
El director no retrató a la organización de manera precisa. Miguel Scarpuzzi, el vicepresidente de operaciones zoológicas y entrenador de SeaWorld San Diego, dice: el documental usa la muerte de Branco y detalles macabros sin informar al público, lamentablemente solo por querer sensacionalizar. En enero de 2014, la familia de la fallecida entrenadora dijo que ni ellos ni la fundación que lleva su nombre estaban afiliados a la película y que no creían que reflejara con precisión a Branco ni sus experiencias. El número 3 es Crumb de Terry Zwigoff. El documental de 1994 trata sobre el artista de cómics underground Roberto Crumb. El artista alcanzó la fama en los años 60 con su estilo único, que apareció en la portada del álbum Cheap Thrills de Janis Joplin. Su cómic de una sola viñeta, Sigue Caminando, se publicó en el primer número de ZAP Comics en 1968 y rápidamente se convirtió en el ícono del optimismo de los años 60. Como retrospectiva de la vida de Crumb, el documental incluye imágenes de su hermano mayor, Charles Crumb, quien era retraído, suicida y cuya enfermedad mental y tendencias pedofílicas autodeclaradas en la adolescencia lo mantuvieron confinado en casa por décadas. Charles terminó suicidándose. Antes del estreno del documental, la película también presenta al hermano menor de Crumb, Maxine, un limosnero y pintor con sus propios demonios internos. Aunque se dice que Zwigoff tenía el consentimiento de todos los hermanos Crumb, los problemas mentales que aquejaban a Charles y Maxine llevaron a cuestionar si los hermanos más perturbados eran realmente capaces de dar ese consentimiento. Sumando a la controversia estaba la manera en que Roberto Crumb claramente muestra placer al relatar las fantasías sexuales, impulsos salvajes, desenfreno y los temas racistas y sexistas que existen en su obra, revelando la extraña inspiración y los procesos mentales perturbadores detrás de su creatividad. El número 2 es Campamento de Jesús de Heidi Ewing y Raquel Grady. Considerado radical y revelador, este documental de 2006 de Heidi Ewing y Raquel Grady trata sobre la comunidad cristiana evangélica ubicada en el Cinturón Bíblico de Estados Unidos, específicamente la Escuela de Ministerio Niños de Fuego, un campamento cristiano carismático de verano ubicado a las afueras de Devils Lake, Dakota del Norte, dirigido por Becky Fisher y su ministerio, Niños en el Ministerio Internacional. Los cineastas exponen al mundo una cultura intensa de personas devotas y siguen a 3 niños que asistieron al campamento de verano Niños de Fuego en 2005, Levi, Raquel y Tori. En verano, los niños aprenden que tienen dones proféticos y pueden recuperar Estados Unidos para Cristo. Los 3 niños ya eran muy devotos cristianos. Levi fue educado en casa y le enseñaron que el calentamiento global es una especulación política. Rachel fue vista rezando sobre una bola de boliche al inicio de la película durante un juego. También reparte folletos cristianos a desconocidos diciéndoles que Jesús los ama. Tori es miembro del equipo de danza de alabanza infantil en la iglesia Cristo Triunfante. Se la muestra bailando música heavy metal cristiana y les dice a los cineastas que tiene que revisarse a sí misma para asegurarse de que no está bailando para la carne. En el campamento, Fisher destaca que los niños deben purificarse para unirse al ejército de Dios. Le dijo a la cámara: quiero ver a jóvenes que estén comprometidos con la causa de Jesucristo, así como los jóvenes están comprometidos con la causa del Islam. También dijo: quiero verlos entregando radicalmente sus vidas por el Evangelio, así como lo hacen en Pakistán, Israel y Palestina. La película fue nominada a Mejor Largometraje Documental en la 79ª entrega de los premios de la Academia, perdiendo ante otro documental muy popular, Una verdad incómoda. Y el número 1 es Capturando a los Friedman de Andrés Jarocki, quizás uno de los documentales más controvertidos, si no el más notorio de los últimos años. Es la película de 2003 Capturando a los Friedman. El director Andrés Jarocki comenzó originalmente con un cortometraje titulado Solo un payaso, sobre animadores de fiestas infantiles en Nueva York. Uno de los sujetos del cortometraje era un payaso popular llamado Silly Billy, quien es interpretado por David Friedman. Investigando, Friedman descubrió que su hermano Jesse y su padre, Arnoldo, se habían declarado culpables de abuso sexual infantil. Jarocki descubrió que la familia Friedman tenía un archivo de películas caseras. Inspirado por esto, Jarocki entrevistó a niños del caso de abuso y transformó su cortometraje en un documental sobre los Friedman, mostrando la investigación de 1987 del Servicio Postal de Estados Unidos sobre Arnoldo Friedman. El Servicio Postal de Estados Unidos interceptó una revista de pornografía infantil enviada a Friedman desde Países Bajos.
Al registrar la casa de los Friedman, los investigadores descubrieron una colección de pornografía infantil. De inmediato surgieron sospechas de posible abuso sexual, ya que Arnold Friedman daba clases de computación a niños en su casa. Después de una larga y pública investigación, Arnold Friedman se declaró culpable de múltiples cargos de sodomía y abuso sexual, al igual que su hijo Jesse Friedman, quien también afirmó que su propio padre lo había abusado. Arnold Friedman también confesó haber abusado sexualmente de su hermano menor Howard cuando eran niños. En 1995, Arnold Friedman se suicidó en prisión y dejó un seguro de vida de $250,000 a su hijo Jesse. Jesse Friedman fue liberado en 2001 tras cumplir 13 años de condena. Capturando a los Friedmans ha sido muy aclamada por la crítica y ganó el Gran Premio del Jurado en el Festival de Cine de Sundance en 2003, además de ser nominada al Premio de la Academia como Mejor Documental en 2003. Eso es todo por este video. Si te gustó, dale like. Abajo te dejo un enlace a otra lista. Hablé sobre medios controversiales. Puedes hacer clic en una de estas cajas para verlo. Todo el material de video, la música utilizada y las fuentes estarán enlazadas abajo. Pero como dije, eso es todo por ahora. Como siempre, hasta la próxima.